Jóvenes, buenos días. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, regla de tres simple. Recordar que en este capítulo vamos a ver lo que son magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales, que es base para justamente hacer este tipo de ejercicios. Ya, empecemos con una breve teoría y luego ejercicios, pequeños ejercicios de aplicación para desarrollar esta parte del curso. Regla de tres simple y directa. Vamos a ver dos reglas, directa y cuando es inversa. ¿Qué pasa cuando las magnitudes son directamente proporcionales? Fíjate aquí, ten bastante cuidado. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué quiere decir? Que si una magnitud A aumenta, como estás viendo ahí, aumenta, la otra magnitud B también aumenta y aumenta en la misma proporción. Profesor, ¿qué quiere decir? Que si una magnitud disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. ¿Qué quiere decir proporción, profesor? Que si una magnitud A lo multiplico por 2, la magnitud B también queda multiplicada por 2. Misma proporción. Y básicamente para mis ejercicios, cuando son directamente proporcionales, yo multiplico ¿en qué? Multiplico en aspa. Y si multiplico en aspa me va a quedar una situación así, como estás viendo acá, en aspa. A1 por X es igual a B1 por A2. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Profesor, ¿y esto que está y esta cociente que está aquí? Este es por definición. Hicimos en clase de magnitudes. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando su cociente es constante. Pero ahora yo lo voy a ver con ejercicios. Regla de tres, directamente proporcional, multiplico en aspa. Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Ya? Ahora, y cuando son regla de tres inversa, inversamente proporcional, una magnitud aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que si una de ellas se multiplica por 2, la otra magnitud se va a dividir entre 2. ¿Cómo vemos nosotros en los ejercicios? Mira, así ve. ¿Cómo yo sé que es IP? ¿Cómo me doy cuenta que es una magnitud A? Es inversamente proporcional con B. Cuando A aumenta, B disminuye, pero en la misma proporción. Entonces, en ese tipo de ejercicios, cuando yo me doy cuenta que son IP, mira cómo voy a multiplicar ahora, ¿ve? De manera horizontal. Y yo me voy a fijar acá nada más, mira, ¿ve? Aquí, ¿ves? Aquí. A1 por B1 es igual a A2 por X. Nada más. Va a radicar el problema, donde radica todo el problema es saber cuándo es directamente proporcional e inversamente proporcional. Es para ello que vamos a analizar los siguientes casos. Aquí también. Coloca verdadero o falso. Mira, ve. El tiempo es directamente proporcional a la obra. Recuerda lo siguiente. ¿Qué sucede cuando pasa más tiempo? Cuando pasa más tiempo, ¿hago más obra o menos obra de un grupo de trabajadores? Es obvio. Si pasa más tiempo, yo voy a hacer más obra. Es directamente proporcional. Perfecto. Eso es verdadero. Yo analice el siguiente caso. Las horas por día son directamente proporcional a los días de trabajo. Profesor, las horas por día son directamente proporcional a los días. Analizamos. Si yo trabajo más horas por día, escucha, más horas por día, trabajo más horas por día, toda mi obra, ¿lo hago en más tiempo o en menos tiempo? Obvio, lo hago en menos días.
porque estoy trabajando más horas por día. Profesor, entonces no es DP, es IP. Claro. ¿Y eso qué viene a hacer en todo caso? Ese es falso. Porque estamos acá, mira, ¿ves? Uno aumenta, el otro disminuye en la misma proporción. IP. Entonces, este es falso. Grado de dificultad. Es inversamente proporcional al tiempo empleado en hacer una obra. Repito, el grado de dificultad. ¿Qué quiere decir? Cuanto más difícil es una obra, ¿hago más tiempo o menos tiempo? Cuanto más difícil es una obra, necesariamente tiene que ser falso. ¿Por qué? Cuanto más difícil es mi obra, me tengo que demorar más tiempo. Ese es obvio. Cuanto más difícil te den un problema de matemáticas, te vas a demorar más. ¿Entiendes? Entonces, eso es directamente proporcional. Es por eso que estamos colocando falso. ¿Ya? Obra y horas diarias directamente proporcional. Verdadero. Claro, cuanto más horas yo trabajo, voy a hacer más obra. ¿Ya? Recuerda qué magnitudes solamente estamos viendo. Aquí, horas diarias y los obreros, que tiene que ver con una obra. Acá es IP o es DP. ¿Esto es verdadero o es falso? Tienen razón. Verdadero. Cuanto más horas yo trabajo, no voy a necesitar más obreros. Pues. Si voy a trabajar bastante, voy a trabajar bastantes horas. Y para hacer una misma obra, no, necesito menos obreros si voy a trabajar bastante. Entonces, ellos son inversamente proporcional. Obreros y obra inversamente proporcional, falso. Cuanto más obreros, yo voy a hacer más obra. No te confundas con el tiempo, ¿ah? Obreros y obra. A más obreros, yo hago más obra. Profesor, pero lo hacen menos tiempo. Sí, pero ese no tiene nada que ver en el problema. A mí me dicen obreros y obra. Número de kilogramos y su precio. Eso es verdadero, pues. A mayor cantidad de kilogramos, me tienen que cobrar más. El precio sube. Pregunta, P y Q son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, ¿el gráfico es una línea recta? Falso. Acuérdate en el examen, ¿quién era línea recta? Cuando eran directamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales, era una hipérbola equilátera. ¿Ya? Y él ya le hemos visto. El número de obreros y el tiempo que se necesitan para terminar una casa son inversamente proporcionales. Verdadero. Ese sí, a mayor cantidad de obreros, a más obreros, hago más obra, sí, pero una misma obra lo hago ¿en qué? En menos tiempo. Son inversamente proporcionales. No te olvides de eso. Cuando una magnitud aumenta y la otra también aumenta en la misma proporción, se dice que las magnitudes son inversamente proporcionales. Es recontra falso. Por teoría, ¿quién es? Directamente proporcional, mira, ve. Una aumenta, la otra aumenta. Aquí, el último, F. La velocidad de un móvil y el tiempo que demora en recorrer una distancia determinada son IP. ¿Qué quiere decir distancia determinada? Que van a recorrer la misma distancia. Contéstame, por favor, la parte F. Esta parte F de aquí. Analiza, ¿esto es verdadero o es falso? Perfecto, chicos. Sí, tiene razón. A mayor velocidad, lo hago en menos tiempo, pues. Lo hago más rápido. A más velocidad, llego más rápido. O sea, lo hago en menos tiempo. Profesor, eso es recontra verdadero. ¿Ya? Verdadero. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Recuerda, cuando son IP, vas a multiplicar horizontal. Cuando es DP, vas a multiplicar en aspa. ¿Ya? Empezamos entonces.
Uno, en una municipalidad se almacenan víveres para 90 días, pero si llegan 20 personas más, los víveres solo durarán 60 días. ¿Cuál es el número inicial de personas? Plantea tus magnitudes, ¿ya? Te voy a ir guiando. Fíjate, las únicas magnitudes que estamos trabajando son días con número de personas. Entonces, una vez que yo sé que voy a trabajar con esas magnitudes, yo me pregunto lo siguiente, profesor, ¿qué pasa cuando aumentan el número de personas? ¿Qué pasa con los días? A mayor cantidad de personas, cuanto más personas van, tus víveres no te van a durar más días, te van a durar menos días. Allá, entonces, número de personas es inversamente proporcional con el número de días. Ahí plantea tu ecuación, plantea tu esquema ahí en ese ejercicio. Voy a mis datos, ¿ya? 90 días, 60 días, y ahora mira, a ver. En una municipalidad se almacenan víveres para 90 días. Para 90 días, yo no sé cuántas personas hay. Y ese es justo lo que me dice. ¿Cuál es el número inicial de personas que iban a alcanzar los víveres en 90 días? Bueno, pues le coloco X. Pero dice que si llegan 20 personas más, ya, los víveres solo duran 60 días. Pero ahora ya no va a ser X, pues. ¿Cuánto va a ser ahora? X más 20. Y si tú sabes que son inversamente proporcional, voy a multiplicar horizontal. Formo mi ecuación. Horizontal. 90 por X es igual a 60 por X más 20. Una recomendación. No multipliques en aspa. Yo te recomiendo hacer esto. Profesor, pero si yo quiero multiplicar en aspa, el ejercicio sale. Sí, sí sale. Pero yo voy a hacer esto, mira. Como yo sé que el 60 está multiplicado a X más 20, el 60 está multiplicando, el 90 también multiplica X. No se te ocurra simplificar este décima con el no. Es con el 60, porque el 60 está multiplicando al paréntesis. Entonces, décima. Profesor, el 9 y el 6 todavía se puede. Sí. Tercia, me queda 3. Y tercia, aquí me queda 2. Por lo tanto, mi ejercicio, ¿cómo va a quedar? Más simple, mira, a ver. 3x y ahora sí, el 2 entró a multiplicar. 2x más 2 por 20, 40. 2x pasa a restar y mi respuesta, ¿cuánto sale? X 40. La alternativa sería la A. Entonces, reconociendo que si son directa o son inversamente proporcionales, ¿ya? Ejercicio 2. Tienes alternativas. Ellos van a ser tus magnitudes. A ver, si una obra tiene una dificultad del 60%, se puede realizar en 24 días. ¿En cuántos días se podrá hacer la misma obra, pero que tenga una dificultad del 80%? ¿Estamos de acuerdo? Veamos ahora. Profesor, ¿son directamente proporcionales? Sí, porque cuanto más difícil es la obra, me demoro más días. Pues. Entonces ahí son DP. Profesor, ya entendí ya. Y si es DP, ¿cómo hago? Multiplico en aspa. Y ya salió. Ahora simplemente en aspa, 60% X, 80% por 24. El orden de los factores no altera el producto. Y recuerda, como te voy a volver a repetir siempre, no multipliques, mejor simplifica. Mira, a ver. Porcentaje, porcentaje. Décima, décima.
Profe, acá si quieres saco mitad. Claro, no hay problema. Mira cómo va a quedar. ¿Por qué? Porque a 6 le he sacado mitad 3 y a 8 le he sacado mitad 4. Y eso también sigue siendo relativamente sencillo. Porque acá, mira, ve, tercia, tercia de 24. ¿Y eso cuánto es? 8. Por lo tanto, 4 por 8, 32. Sería la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? En 32 días hago mi obra. Vamos ahora al ejercicio número 3. Ejercicio 3. $20 mineros tienen víveres para 12 días. Si desisten trabajar 5 de ellos, ¿para cuántos días tendrá víveres el resto? ¿Ya? Los que tienen ahora las magnitudes son obreros, que son los mineros con los días. Tienes que analizar si es directa o es inversa. ¿Ya? A mayor cantidad de obreros, mis víveres van a durar menos días. Claro, más obreros, más gente, bueno, pues la comida dura menos días. Entonces ahí relaciono. 20 mineros tiene víveres para 12 días. Pero recuerda, 5 se van. Desisten trabajar 5. Entonces, ¿cuánto va a ser? 15. Y ahí sale X. De nuevo, si son inversamente proporcionales, multiplico horizontal. 20 por 12 igual a 15 por X. Ya el orden no tiene nada que ver. Y como ya sabes, no voy a multiplicar, simplemente simplifico. Si quiero acá, saco tercia. 5, tercia, 4. Profesor, acá todavía se puede. Sí. Quinta, 1 y quinta de 20, ¿cuánto me está quedando? 4. Profesor, 4 por 4. Sí. X vale 16. O sea, los días que me van a durar para esa cantidad de 15 obreros, obviamente 16. Ejercicio número 4. Ya, ahorita contesto. Número 4. Analiza el ejercicio número 4. Para sembrar un terreno cuadrado de 20 metros de lado, un obrero cobra 300 soles. ¿Cuánto cobró por sembrar otro terreno cuadrado de 12 metros de lado? Obviamente se refiere a un terreno con las mismas características, ¿ya? Entonces, veamos nuestras magnitudes. Va a ser mi terreno con mi salario, con lo que yo voy a cobrar de dinero. Pero recuerda que tú estás sembrando área, jovencito. Ahí donde radica el problema. Tú estás sembrando área, ¿ya? Entonces, cuando siembras área y te dice que es un terreno cuadrado, entonces yo voy a sembrar todo el área de ese cuadrado. ¿Cuánto es el área del cuadrado? Lado por lado o lado al cuadrado. Recuerda que yo no lo voy a elevar al cuadrado, solamente le voy a decir 20 por 20, en este caso. Pero para ello, yo digo, cuanto más terreno voy a sembrar, cuanto más trabajo voy a sembrar, voy a hacer, voy a cobrar más dinero. Ese es obvio. Y si hago eso, ¿cómo son? Directamente proporcionales. Eso es lo primero que tengo que hacer. Luego me voy a mis datos. Profe, mi área, 20 por 20, lado por lado, cobro 300. ¿Cuánto cobro? Otro terreno, pero de 12 metros, 12 por 12. ¿Cuánto voy a cobrar? Ya salió. Multipliquen aspa. 20 por 20 por X es igual a 12 por 12 por 300. Profesor, multiplico, ¿no? No. Te he explicado, no multipliques. Mira, ve. Décima, décima. Décima, décima. Y aquí de frente, profe, acá, 2 por 2, 4. Simplifico con uno de ellos nomás. 3. Ah, ya, profesor. Por lo tanto, X es 3 por 12 por 3. ¿Y eso cuánto me está saliendo?
108. O sea que ese obrero, ese señor cobró 108 soles por sembrar un terreno de 12 metros de lado de las mismas características que el otro terreno de 20 metros de lado, que son directamente proporcionales.